Bienvenidos, esto es una edición bastante especial de Punto Final. El día de hoy estamos en Palacio de Gobierno. Me acompaña el periodista David Rivera, director de Punto Económico, el programa económico de Radio Televisión Peruana, y también director de la prestigiosa revista Poder. Y estamos acá con la persona a la que el país entero quiere escuchar, el presidente Ollanta Humala. Muchas gracias, presidente, por estar con nosotros, ¿no? Estoy a su servicio. Yo tengo que hacer una precisión antes de empezar. Esta entrevista va a ser transmitida simultáneamente por Frecuencia Latina y Radio Televisión Peruana por un acuerdo que hemos convenido con la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno. Y debo agregar además que hemos acordado que esto es una agenda abierta, que los periodistas vamos a preguntar lo que tengamos que preguntar y estamos seguros que el presidente nos responderá. Lo que tiene que responder. Comencemos entonces, y si me permites, David, yo quisiera empezar con la encuesta que ha publicado hoy día La República, que de alguna manera refleja, ¿no es cierto?, la sensación que se tiene en este momento en el país. Es decir, es verdad que hay alguna gente que ha querido crear sus adversarios políticos, cierto clima de zozobra, de qué está pasando, se está cambiando el rumbo, ¿no? Pero también es cierto que la gente tiene preguntas y necesita respuestas, ¿no? Y tal vez la primera de ellas que se refleja en la encuesta es el tema de Venezuela. La manera como el gobierno manejó el tema de Venezuela. La mayoría de la gente encuestada por GFK dice: creemos que ha habido fraude, si nosotros votáramos en Venezuela hubiéramos votado por Capriles y no nos parece que el presidente haya ido a Venezuela. Eso es lo que dice la gente. Entonces mi pregunta para empezar es: ¿no se pudieron hacer las cosas de otra manera? Bueno, mira, lo que hemos hecho, al igual que todos los países de la región latinoamericana, es reconocer las cifras oficiales dadas por el órgano electoral, al margen de nuestro corazón, nuestras simpatías o antipatías. Ese es un principio que mantenemos los estados y sabemos que una elección tan disputada y con una diferencia tan pequeña genera dudas, legítimas por cierto, y cuestionamientos. Pero ese es un tema que tienen que resolver los venezolanos, no nos corresponde a nosotros resolver ese tema. En segundo lugar, lo que hemos hecho nosotros es, en base al reconocimiento de las cifras oficiales y a estos problemas que han habido producto de una polarización que viene de años en Venezuela, hemos hablado con el gobierno venezolano y ellos han acordado también aceptar un recuento de votos, aceptar una auditoría, que es la palabra que emplean, auditoría, y en la cual UNASUR va a hacer un acompañamiento para ver. Pero nosotros no podemos llamar la atención a un gobierno, nosotros no podemos poner en cuestión y por dudas tomar decisiones, ¿no?, que van a comprometer los intereses nacionales. Hay que tomar en cuenta de que las relaciones internacionales no se llevan ni se conducen por las antipatías o las simpatías de los jefes de Estado. Ya hemos visto eso en el pasado, como por simplemente antipatía de jefes de Estado con Venezuela nos apartamos y los textileros peruanos, solamente para decir una cifra, perdieron el mercado venezolano, que hoy día lo hemos recuperado y Venezuela se convierte en el segundo mercado de exportación textilero después de Estados Unidos. Pero presidente, hay quienes han pensado o han creído encontrar en este gesto de ir al, ¿no?, digamos, los términos que usó usted para referirse a Chávez, no sé si fue exactamente la palabra, que es un ejemplo, ¿no? Y en general la actitud hacia el tema de Venezuela, que ha sido interpretada por alguna gente como cierta forma de avalar la elección de Nicolás Maduro, ha sido señalado por sus detractores como esto es la señal de que Ollanta Humala regresó al comienzo y se volvió chavista, ¿no? Estamos frente otra vez al fantasma del chavismo en el Perú, ¿no? Bueno, eso demuestra un análisis muy corto, ¿no?, de las personas que dicen eso, porque lo que hoy día tenemos como política exterior del Perú es su participación activa en todos los bloques regionales. Estamos en muy buenas relaciones con los países del ALBA. Pertenecemos a la Alianza del Pacífico. Estamos dentro de la comunidad andina. Tenemos muy buenas relaciones con Argentina, con Brasil, con Chile. Hoy día hemos logrado
superar o ampliar más nuestra relación con China. Ahora somos socios estratégicos integrales. Solo me parece que hay 2 países en Latinoamérica que tienen esa categoría. Hemos firmado un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Estamos en excelentes relaciones con Estados Unidos. Es decir, estamos bien con todos. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer. Nosotros no avalamos ni convalidamos nada. Yo no puedo, si tú me invitas, disculpa Nicolás, a tu cumpleaños, yo voy, pero yo no estoy avalando tu partida de nacimiento. Ese es un proceso que tú tienes con la municipalidad. Yo estoy yendo en base coherentemente a una política de reconocimiento de un resultado oficial de un órgano electoral que ha venido trabajando, es el mismo órgano electoral que en la última década ha dado resultados y nadie los ha invalidado. Sí. Presidente, una consulta sobre ese punto. Los argumentos que usted da en términos de política exterior son válidos, son parte de lo que se ha venido haciendo en los últimos años, pero considerando que también hay aspectos de política interna, ¿no cree que tal vez, y mirando las encuestas sobre todo, de repente se exageró un poco en los gestos? Pongo el ejemplo del presidente de Chile y de Colombia que no asistieron a la juramentación del presidente Maduro. Tal vez hubiese sido bueno que usted no asista, o sea, que efectivamente se convoque a UNASUR, se respete que es un proceso netamente venezolano, pero tampoco ir a avalar, digamos, un régimen que está en cuestionamiento, digamos. Bueno, primero aclaro de que Colombia sí ha estado presente. El único jefe de Estado que no ha ido es Chile. Y de alguna manera, políticamente, eso se ve como un aislamiento de Chile. Ellos sabrán por qué lo hacen. Además de eso, nosotros ejercemos la presidencia pro tempore de UNASUR. En tercer lugar, la política exterior no se puede llevar en base a las encuestas, ¿no? Y aclaro, nosotros no hemos avalado nada. Nosotros no hemos declarado a uno ganador y a otro perdedor. Lo que hemos hecho nosotros es reconocer cifras oficiales y actuamos no sobre percepciones o dudas. Yo puedo tener una duda, pero no puedo arrastrar al país en mi duda. Yo tengo que llevar al Perú por lo seguro. Y esa es mi responsabilidad. Por eso, cuando se dice que el Congreso no debió autorizar el permiso de viaje al presidente, estamos hablando de otra cosa. El Congreso de la República lo que hace es ejercer el control político de estos viajes. ¿Por qué? Porque en el pasado hemos visto un presidente que fugó del país y renunció por fax. Entonces, ¿cómo pedirle al Congreso que no haga control político? Pero constitucionalmente, la conducción de la política exterior es responsabilidad del presidente de la República. Y por lo tanto, si el Congreso de la República le niega al presidente de la República un viaje al exterior, está interfiriendo directamente en la conducción de la política exterior y entonces se genera un problema constitucional. Ahora, para terminar con este tema, el señor Enrique Capriles pidió estar en la reunión de UNASUR, ¿no es cierto? Pidió contacto con UNASUR. No. Entiendo que iba a haber una conferencia de prensa. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no vino finalmente? En ningún momento él ha pedido participar en la reunión de UNASUR. La reunión de UNASUR, en principio, es de jefes de Estado. Él no ha solicitado audiencia con UNASUR en ningún momento, así que eso no es cierto. Y yo creo que debemos, en aras de fortalecer nuestra democracia, debemos mantener los problemas de Venezuela en Venezuela. No seamos más papistas que el Papa, porque el mismo candidato opositor aceptó la decisión del Colegio Nacional Electoral. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Queremos traer un problema adicional al Perú? Me parece que la clase política y los medios de comunicación debieran tener un poquito más de madurez. Hay tantos problemas que tenemos acá que estar preocupándonos en el proceso interno de Venezuela. Yo desde acá les deseo a los hermanos venezolanos paz. Les deseo al gobierno que extienda la mano y trate de buscar la unidad del pueblo venezolano, que tiene más problemas hoy día. Tienen una inflación alta, tienen problemas de mercado, tienen problemas de eficiencia en determinadas actividades, y yo creo que Venezuela tiene un gran potencial, ¿no? Como decían, está condenado a tener éxito por todos los recursos naturales que tiene. Entonces, yo creo que hoy día Venezuela y su gobierno deben tratar de unir a Venezuela y resolver las dudas que han sembrado en una elección tan polarizada como la que se ha vivido allá. Presidente, a partir de lo que dice, considera entonces que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, entre otros líderes, han exagerado cuando han dicho que hay una incoherencia entre
de alguna manera avalar el resultado de la elección en Venezuela y lo que se pretende que sea la conducción política del gobierno. Y se lo planteo desde otro ángulo también. De alguna manera usted se levantó contra el gobierno de Alberto Fujimori, que si uno lo mira tenía control de medios, controlaba los órganos políticos, había persecución hacia los opositores, que son medidas que uno ve que también se dan en Venezuela. Entonces, cuando uno mira los dos hechos, uno podría concluir que efectivamente hay cierta incoherencia entre ambos actos. ¿Cómo toma usted esa declaración de Mario Vargas Llosa? Primero, yo respeto a Mario, igual que a toda su familia, igual que a Alejandro Toledo, pero yo creo que hemos sido coherentes. Hemos reconocido, no el día de UNASUR, se reconoció al día siguiente. Y el Perú no fue el primer país que reconoció el resultado oficial. Ya habían reconocido otros países como Brasil, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, yo creo que en el caso de Fujimori, sobre el tema en el cual yo hice un levantamiento militar para defender el orden constitucional de la República, teníamos, no nos olvidemos del Grupo Colina, habían violaciones flagrantes a los derechos humanos, etcétera, cosa que no hay denuncias allá. En todo caso, digamos, todos estos cuestionamientos que usted menciona y que son obviamente temas que tienen que ser aclarados, no corresponden a la gestión del nuevo presidente, corresponden ya al gobierno que terminó sus funciones y entra un nuevo gobierno y yo creo que lo que ahora va a hacer es avanzar cuanto antes, ¿no? Yo creo que lo que importa hoy día es que la democracia se fortalezca en toda la región latinoamericana y si desde UNASUR podemos hacer algo para que esa democracia se fortalezca, pues para eso estamos. Ahora, presidente, en todo este barullo que ha habido en los últimos días, en la que se ha hablado de su como reconversión chavista, ¿no? Uno de los elementos ha sido el tema de Repsol. Es decir, la noticia de pronto sobre la posibilidad, ¿no?, que lo hemos estado conversando hace unos minutos antes de la entrevista con David, sobre la importancia que se le ha dado a este tema. Es decir, ¿va el Estado peruano a comprar Repsol o no va a comprar el Estado peruano Repsol? A ver, pongamos las cosas en orden. Lo que hoy día tenemos es una empresa española, Repsol, que está explorando el mercado. Ha señalado su intención de vender la refinería, la producción y distribución del GLP y la cadena de grifos que tiene. Pero todavía no ha tomado una decisión oficial y pública, porque tienen su directorio y eso tendrá su proceso. O sea, no hay todavía un ofrecimiento de venta. El Perú lo que ha hecho es una demostración de interés. ¿Para qué? Para poder tener acceso a los libros de Repsol y ver realmente de qué se trata. Pero de allí no hay más. No hay más. Hay una declaración de interés del Perú y sobre esto lo que yo he visto hoy día, en todos estos días, y estamos todos los días en el tema, es una exacerbación de pasiones encontradas, pero utilizando el concepto ideológico como insumo de la mayor parte de estas argumentaciones, tanto a favor como también en contra. Y la decisión que tome el gobierno, cuando haya que tomar una decisión, ¿no?, será una decisión basada estrictamente, escrupulosamente, en el aspecto económico, en el aspecto comercial, no en aspectos ideológicos. Además de esto, los requerimientos que nosotros pondremos es que primero, Petroperú no puede ir solo, tiene que ir acompañado de inversión privada y como accionista minoritario. Esto para hacer un control y garantizar el mínimo de riesgos que puede tener Petroperú y en segundo lugar, que nos permita capacitar a cuadros en todo este tipo de actividades. Presidente, en el fondo hay un sector del país que válidamente considera que el Estado no debe volver a la actividad empresarial, por más que todavía hay ciertas empresas en manos del Estado. Y definitivamente Petroperú es uno de los elementos más
erizan, digamos, más a este sector. Desde la salida del directorio liderado por Humberto Campodónico, digamos que de alguna manera se transmitió o parecía que ese proceso de modernización y de integración vertical de Petroperú, que implicaba que participe, por ejemplo, de la explotación de petróleo, se había paralizado. Y de pronto aparece este tema de Repsol, y ayer aparece el reglamento de la ley de modernización. Entonces hay dos cosas, ¿no? Hay, por un lado, una sensación como de no saber muy bien hacia dónde va este tema, que también ha pasado con el gasoducto, pero también de repente es necesario una reafirmación de parte del gobierno de que efectivamente este es un tema importante para este gobierno y que definitivamente se va a proceder en estos 5 años con la modernización de Petroperú, y que eso incluye que Petroperú participe en las actividades de explotación. ¿Es ese el objetivo? ¿Sigue siendo ese un objetivo de su gobierno? A ver, primero, el tema de la empresa Petroperú en actividades de exploración y explotación no lo hemos dado nosotros. Esto viene del gobierno de Alejandro Toledo. En el año 2004 y 2006 se dieron esta ley, esta norma, que hoy día se ha reglamentado. O sea, no lo hemos hecho nosotros. Y con el gobierno de García se ratificó también, se impulsó esta norma de que permitía a Petroperú participar en la exploración y explotación. Tal es así que tiene se le dio el lote 64. Entonces, es un tema que no lo hemos hecho nosotros. Lo que ha habido ahora es una reglamentación. En segundo lugar, creo que cuando usted dice que hay sectores que están en contra de la empresa pública, es verdad, pero es un concepto ideológico en el cual yo no voy a entrar. Como jefe de Estado yo no puedo tomar decisiones sobre conceptos ideológicos, porque, como bien dicen, aquí está el bien público. Entonces yo puedo tomar decisiones sobre conceptos ideológicos de mi plata, pero no de la plata pública. Eso tengo que resguardar, que no arriesguemos, ¿no? Que arriesguemos lo mínimo y que haya una solidez de un estudio económico, comercial, y además consultar a diferentes expertos, porque no todos, como decían, no todos los médicos saben de medicina, saben una parte de medicina, igual no todos los expertos conocen todo el problema. Entonces, la decisión que tome la haré con cabeza fría. Y cuando es de esta naturaleza tan delicada, lo haré con más responsabilidad, más atención en este tema. Entonces, no es que no sepamos hacia dónde va el rumbo de Petroperú. Hemos hablado que tenemos que fortalecer a Petroperú, pero el fortalecimiento implica también la capacitación de sus cuadros, implica también que no podemos aventurarnos, sino tenemos que ir paso a paso. Tener en cuenta, imaginémonos que demos un paso y que un futuro gobierno no maneja bien las cosas y ese avance no va bien, entonces eso traería un problema a Petroperú y tenemos que tener cuidado en ese tema. Y lo último en este tema es que si nosotros no tenemos la claridad de que técnicamente, económicamente, comercialmente es una buena oportunidad y que los riesgos van a ser bien delimitados, entonces no iremos. Pero lo que tenemos que rechazar o tenemos que señalar es que hoy día ya hay mucha gente, muchos medios de comunicación, muchos políticos que ya están con discursos exacerbados, etcétera, cuando todavía no hay nada. Pero más allá de eso, presidente, es verdad, hay gente que está exacerbando, porque ya empezó acá la campaña electoral, de eso vamos a hablar más adelante, hay candidatos que se lanzaron esta semana, pero hay una cosa que es cierta. Usted dijo en el Foro Económico, hemos pasado del estatismo extremo al privatismo extremo y hay que replantear de alguna manera el papel del Estado en la economía. Pero el problema es que no solo para empresarios que pueden tener intereses y que digamos, ven como una amenaza la posibilidad de una competencia desleal por parte del Estado, sino para la mayor parte de los peruanos, la experiencia con las empresas públicas fue en la mayor parte de los casos, si no en todas, catastrófica. Es decir, empresas ineficientes, empresas donde había una enorme corrupción, empresas que servían como fuente de clientelismo político, es decir, el partido que entraba al gobierno metía a todos los compañeros o todos los parientes de los políticos a las empresas y al final todos los peruanos pagamos por eso.
Entonces, eso es un temor que a mí me resulta absolutamente legítimo de la gente. Por cierto, yo ¿no? comparto su opinión totalmente. Por eso es que nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos de dar un paso de esta naturaleza, porque usted no encontrará en nuestro gobierno ese tipo de prácticas que ha señalado. Pero yo no puedo garantizar si viene otro gobierno quiere hacer lo mismo. Entonces tenemos que nosotros actuar con responsabilidad en ese tema. En el punto que plantea Nicolás sobre ese nuevo equilibrio entre mercado y Estado, hay quienes por un lado han negado que hayamos ido al otro extremo, como que eso no ha sucedido, pero en cualquier caso sí hay una preocupación válida de qué cosa implica, digamos, buscar ese equilibrio. Entonces, tal vez podría darnos algunos ejemplos de qué cosa implica esa búsqueda de equilibrio, y voy a un caso puntual. La participación del Estado en el tema energético. ¿Es solamente en el tema energético o desde el punto de vista de este gobierno se considera que hay otros ámbitos de la actividad económica en los cuales el Estado debería participar? Cuando hablamos de buscar el equilibrio, estamos hablando de buscar, como dije, encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Un país que se encuentra consigo mismo es construir su camino y no estar dejándose que grupos económicos o grupos políticos minoritarios quieran imponer el camino al Perú. Cuando señalabas el caso disculpa que lo toque, el tema de Repsol, hay también sectores económicos que no quieren que Petroperú entre. Hay de todo acá, ¿no? Pero todo se mezcla con el tema ideológico, etc. Todos defienden los intereses nacionales y yo le puedo garantizar que yo, en mi vida, lo único que he hecho ha sido defender el interés nacional. Nunca he trabajado en una empresa privada, siempre he trabajado o en el ejército y ahora de presidente de la República. Siempre me he dedicado a defender el interés nacional. Así que creo que ese tipo de lecciones que quieren dar todos, me parece que debiéramos ser más humildes. Yo creo que lo que hoy día tenemos es por concepto la eficiencia. La modernidad tiene que ir con la eficiencia. Hemos aprendido de la época, de la década de los 70 de las empresas públicas. ¿Qué pasó? Que no teníamos cuadro, no teníamos capacitación, se politizaban las empresas y al final todos pagábamos el déficit o la mala gestión. Lo que hoy día tenemos es un Estado reducido a su mínima expresión, donde el Estado no puede, la política educativa, por ejemplo, no involucra a las universidades porque ellos tienen su ley de autonomía. O el ministro de Agricultura no puede articular eficientemente con las oficinas de agrorural porque gracias a la ley de descentralización eso pertenece a los gobiernos regionales. Lo mismo en educación, lo mismo en salud. Entonces, tenemos hoy día un Estado reducido a su mínima expresión, tratando de que se caracterice por ser un Estado normativo. Lo que necesitamos nosotros es impulsar la inversión. Entonces, ¿cómo impulsamos la inversión? Hoy día tenemos la oportunidad de desarrollar la petroquímica, ¿no? Pero si nosotros no articulamos políticas de Estado, ese proyecto del gasoducto del sur no se va a dar. Porque para que se dé el proyecto del gasoducto del sur, para que entre una empresa a trabajar la construcción del tubo, debe tener la oferta y debe tener la demanda y debe tener una tarifa plana, ¿no? Entonces nunca se va a dar eso porque todavía está en exploración en un lado y tendría él que celebrar convenios para vender el gas con empresas privadas, y eso puede pasar años y años, como ha venido pasando, porque no le dieron importancia. Entonces, si eso está bloqueado, el Estado tiene que entrar a solucionar y desbloquear eso. Y entonces hemos encontrado una fórmula para desbloquear, solucionar el problema de la oferta y la demanda. Y hoy día, debe ser en el tercer trimestre de este año, estamos ya convocando, entregando la buena pro de la empresa para la construcción del gasoducto del sur para que sea una realidad, algo que han estado esperando los pueblos del sur muchos años. Además de esto, hoy día necesitamos reactivar la inversión. El crecimiento económico que tiene el Perú, que hoy día está superior al 6%, y para este año, con todas las dificultades que tenemos, organismos como el Fondo Monetario Internacional han señalado que para el 2013 el crecimiento del Perú va a ser más de 6%, estamos tomando una serie de medidas puntuales. Por ejemplo, hemos pedido la reestructuración administrativa del ANA, ¿no? Porque en muchos casos los plazos y los trámites son
engorrosos y no ayudan al inversionista. Hemos constituido una comisión multisectorial liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas de acompañamiento a las inversiones para resolver puntualmente cada proyecto de inversión y también que construyan una ruta, una sola ruta que permita al inversionista tener claro por dónde está yendo sus trámites. Ayer conversábamos que tiene que ser como un pino, ¿no? O sea, todo va ajustándose hacia una punta donde el inversionista tiene claro hacia dónde está yendo. Hoy día parece un árbol de mango, ¿no? Te das por acá, te das por allá, sacas por acá y no sabes dónde termina ese permiso y por el otro lado también. ¿Por qué? Porque si yo quiero sacar un permiso para una inversión minera, me voy al Ministerio de Energía y Minas, pero el Ministerio de Energía y Minas tiene que tramitar permisos con ambiente, con cultura, etc. Entonces, todo esto se va a tratar en este comité multisectorial, esta comisión multisectorial, y además he dispuesto la reestructuración administrativa de todos estos procesos internos, estos permisos, ¿no? Dándoles un límite de tiempo para que se pueda resolver un trámite, particularmente el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, Energía y Minas, Agricultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Vivienda, que son los ministerios que resuelven estudios de impacto ambiental, que dan permisos como el CIRA, etc. Hemos tenido casos en que hemos encontrado un déficit de arqueólogos para resolver el problema del CIRA. Entonces, eso no puede ser. Entonces estamos disponiendo que se contraten más arqueólogos y que me resuelvan prontamente este tema. Además de eso, hemos dispuesto también que haya una comisión de estudio en países donde hoy día se está generando inversión, ya no solamente en materias primas, como es lo que tenemos hoy día nosotros, sino inversiones en ciencia y tecnología como Singapur y otros países. Presidente, yo interpreto que todo lo que nos ha dicho en los últimos minutos, ¿no?, que me ha sonado un poco a mensaje a la nación, así ha estado usted en abstinencia en los últimos días. Es un mensaje dirigido a los empresarios. Usted le está dando confianza a los empresarios en contra de lo que Alan García, hoy candidato, ha estado haciendo, ¿no es cierto? Alan García ha estado en foros empresariales, Alan García ha estado comunicándose con diferentes dirigentes empresariales, transmitiendo el mensaje de que usted es la amenaza chavista y es más, que usted está conspirando con él, que acá en el Cordano, el restaurancito, el café que hay frente a Palacio, se reúnen, ¿no?, para conspirar contra él y organizar todo el complot para, ¿no?, impedir su candidatura. Sí, a mí me da pena que la clase política tradicional se mantenga en este nivel de la chacota o en el nivel de la discusión, ¿no? Porque le hacemos daño a la democracia, ¿no? Decir que el presidente del Perú es chavista o hablar de persecución política, ¿qué estamos diciendo en el fondo? Estamos diciendo que no hay democracia en el Perú. Estamos mirando a Venezuela, ¿verdad?, quieren mirar al Perú. ¿Y cómo nos ven a nosotros? Yo creo que en ese sentido yo haría un llamado a la responsabilidad. Como jefe de Estado yo no me voy a dirigir a nadie, ¿no? Cuando ya no sea jefe de Estado ya podré hablar con cada ciudadano. Pero hoy día no, yo simplemente veo el Estado. Si hay un candidato a la presidencia que dice una cosa, otro que dice otra cosa, está bien, que digan lo que quieran. Yo simplemente tengo que proteger el Estado, la democracia, el Estado de Derecho, generar confianza. Entonces, que un señor o una persona hable de persecución política realmente me parece poco serio, porque las persecuciones políticas eran pues a una agrupación por un tema ideológico, no por un tema de investigación, de orden delictivo, etc. Hablar que en el gobierno se está instaurando una política de autoritarismo, de falta de respeto a la democracia, yo la verdad que creo que la población no se la debe creer, porque estamos trabajando duro en construir el tema de la democracia. Todavía no tenemos 2 años de gobierno, pero estamos trabajando en generar confianza, etc. Y en el tema de inversiones, seguimos trabajando nosotros en el tema de inversiones. También otra medida que hemos hecho es la reestructuración administrativa de proinversión, porque hoy día necesitamos acortar los plazos. Yo ayer comentaba y decía, si todos estos trámites
y SNIP, etcétera, lo hubieran puesto antes, de repente Dios no hubiera hecho el mundo en 6 días, hubiera tenido que demorar más. 3 años, necesito por lo menos. Entonces, tenemos que cambiar esta situación para que las inversiones que hoy día están impulsando el crecimiento económico, y dentro de las inversiones, las privadas, que son aproximadamente el 80% total de inversiones, tenemos que darles una ruta clara, sencilla, y también consolidar aquellas que por su importancia tienen que continuar. Pero para aclarar, pero tampoco eso quiere decir una echada para que hagan lo que quieran en el Perú. Sí, tenemos que ir a un primer corte, David, si es posible. Y yo quisiera que después, por supuesto que hay otros temas que David va a plantear, pero yo tengo uno, que es el de la candidatura de la señora Nadine Heredia, su esposa, a la presidencia de la República. ¿Ya la lanzaste tú? ¿No? O sea que... Con esto y con más, regresamos tras una breve pausa. Volvemos. Punto final. Estamos de regreso en esta entrevista con David Rivera y el presidente de la República. Y habíamos quedado en tratar ahora el tema de la candidatura de Nadine, pero a David se le quedaron 2 preguntas que tienen que ver con todo este tema de la situación económica, ¿no? Y de la supuesta inestabilidad, ¿no? Hay un tema que preocupa no solamente a los empresarios hace años, sino que en paralelo preocupa de repente a las zonas más pobres del país, que son las zonas rurales, y está vinculado al tema de la ley de consulta previa. Se dio la ley y sin embargo se viene postergando ya por un tiempo que genera incertidumbre el decreto que, digamos, ordena el proceso, pero también la lista de comunidades que finalmente se van a incluir. Y en medio de toda esta incertidumbre ha aparecido, en el caso Cañaris en particular, una discrepancia abierta entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente sobre si a esa comunidad le corresponde o no la consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas dice que no, porque todavía no sale esa base de datos, y el Ministerio del Ambiente dice que sí, porque hay un 50% de población quechohablante. En general, más allá de esta discrepancia dentro del gabinete, ¿cuál es su posición respecto a qué comunidades deben ser consideradas dentro de la consulta previa y cuándo se va a conocer finalmente esta base de datos? Bueno, mira... esta base de comunidades, perdón, que van a ser incluidas. Bueno, mira, lo que tenemos acá es un tema que si bien nos realza a nivel mundial, que es el primer país que está atendiendo esta norma que viene de la Organización Internacional del Trabajo, el tema es que el espíritu de la norma es darle la voz a estas comunidades que no tienen voz, no tienen cómo hacer llegar su voz a las instancias de poder. Ahora, hoy día pocas comunidades no tienen una autoridad como es un alcalde, un teniente alcalde, y por ahí tiene una cadena de llegar hasta el gobierno regional o al presidente de la República. Más aún con los medios hoy día de comunicación, etcétera, como para que suceda un abuso como había en el siglo XX o en el siglo XIX. Aún así, nosotros hemos dado la ley porque creemos que todavía hay comunidades vulnerables. Pero donde han habido algunos problemas es en definir qué comunidades son nativas y cuáles no. Porque aquí, con tanta informalidad, todo el mundo quiere ser consultado porque eso les puede dar cierto poder de negociación. A pesar de que la ley establece, que, igual que los requerimientos de la OIT, establecen que la consulta no es vinculante. No es vinculante. No es vinculante. O sea, si yo quiero invertir en una localidad, ¿no?, y la comunidad me dice que no, pues las autoridades de gobierno pueden decir que sí y va la inversión, pero el gobierno debe asumir, ¿no?, la responsabilidad de coberturar a estas comunidades esos factores que le pueden afectar esa inversión, el tema de agua, el tema de pastos para su ganado, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que asegurar la calidad de vida de esas comunidades, que nos parece perfecto. ¿Cuándo se va a conocer esa lista de comunidades? Acá hay 2 temas. Uno es que hay una comunidad que está litigando con Ambiente y por lo tanto está en un proceso penal, en un proceso judicial, y por lo tanto eso no se puede publicar hasta que no se resuelva esto. Pero además, ¿no?,
lo que está viendo ahora es un proceso de revisión de comunidades. No se trata de publicar hoy día y que mañana tengas medio Perú con comunidades. Primero, en la costa, básicamente no hay comunidades nativas. Por el proceso de migración a la costa, donde está el 60% de la población, ¿qué comunidad nativa tienes? Por ejemplo, Chilca no es una comunidad nativa, ahí encuentras de todas partes del país, ¿no? En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias, producto de la reforma agraria, etc. Más que todo, comunidades nativas se dan en las zonas de selva, con estas poblaciones que muchas veces o antiguamente se llamaban no contactados, ¿no? Pero hoy día, con la infraestructura, la modernidad, estamos tratando de articular a todas las comunidades en lo posible. Pregunta final, antes de pasar el tema a mí, porque Nicolás me está pidiendo el tiempo. Solamente para cerrar un tema que ha sido rumor desde ayer. ¿El ministro Castilla ha renunciado al gabinete a raíz del tema Petroperú y Repsol? Y ya lo nombré nuevamente. No ha renunciado. ¿No ha renunciado? ¿Por ningún motivo? No, ese es el tema que a veces... Por eso tampoco uno no está cada rato dando entrevistas, porque para contestar rumores, acá en Lima es toda una... Pero lo que no es un rumor... Un conjunto de rumores, ¿no? Lo que no es un rumor es el tema de la candidatura de su esposa, de Nadine Heredia. Es decir, ella no es una candidata formalmente, pero en todas las encuestas figura. Es más, yo me imagino que para usted va a ser un dolor de cabeza. En la encuesta publicada el día de hoy en La República le gana a todos si las elecciones fueran hoy día. Pero eso hace legítimo preguntar, ¿ustedes están contemplando que Nadine Heredia sea candidata? Nosotros no estamos contemplando ese escenario. Nosotros estamos preocupados en desarrollar el país, en construir el país. Yo creo que Nadine y yo somos un matrimonio como todos, ¿no? En el cual nos ayudamos, ¿no? Trabajamos en equipo. Ella, y más cuando hay hijos de por medio, trabajamos en equipo, ¿no? Ella es cofundadora del partido, ha participado en las campañas electorales, ¿no? Y ella ya tenía un nombre propio, una ejecutoria propia, antes de que yo llegue a la presidencia. Ella es mi compañera, pero no cogobierna, ni la han elegido para ser presidenta. El presidente soy yo. Pero es una activista de las políticas sociales que viene llevando a cabo el gobierno. Por eso ella participa, asiste a los eventos donde normalmente puede fortalecer las políticas que venimos llevando el gobierno. Pero eso es lo que está haciendo. Ahora, ¿usted qué juicio le produce las críticas que hay contra Nadine Heredia, que pidan que incluso se investigue sus gastos y que haya una especie de lupa sobre cada movimiento que da ella? Es decir, ¿hasta dónde la crítica es justa y hasta dónde tiene que ver con este bendito tema de si va a ser candidato o no? ¿No? Yo creo que el tema de fondo es el miedo que despierta en candidatos adelantados al 2016 una situación que se plasma en encuestas que se dan a nivel nacional y que se viene dando de manera sostenida. ¿Usted cree que, por ejemplo, Alan García le tiene miedo a Nadine Heredia? Yo no voy a personificar, no quiero atacar a nadie. Como jefe de Estado, yo no me voy a referir a ninguna persona. En lo posible voy a evitar eso porque el Estado está por encima de las luchas domésticas. Lo que yo creo que en el fondo es esto, ¿no? Un miedo a la alta o a la importante popularidad que tiene hoy día Nadine y que además esto ella ha venido construyendo su propia ejecutoria antes de que yo llegara a ser gobierno. En segundo lugar, ¿no? De que ese tema que han colocado es un tema del cual no pueden salir. Los que han metido ese tema en la agenda ahora necesitan que el gobierno les dé una manito. O que Nadine diga o que yo diga algo. Pero ustedes no lo dicen. Que sigan con su tema, que me dejen trabajar, que sigan ahí dándole. El problema de ellos es cómo salen de este problema. Ellos han metido un tema y ahora no saben cómo salir del tema. Entonces, elucubran, gastan papel haciendo esto, gastan minutos de televisión. Pero hay una cosa que sí es verdad, pues, presidente. Dentro de 3 años va a haber elecciones, parece lejos. Pero ya Alan García se lanzó, Alejandro Toledo tiene expectativa de volver a ser presidente, PPK quiere ser presidente también. Hay mucha otra gente que tiene, César Acuña, etcétera. Entonces, y ustedes son una alianza, ¿no es cierto? Ustedes han trabajado, ¿no? De alguna manera una alianza, ¿no? Y la pregunta es... una posibilidad es Nadine Heredia como candidata. Otra posibilidad que sería complicado por todo el tema que, digamos, constitucionalmente
Hay algunos especialistas que dicen, sí, está facultada, pero la ley dice que no, que prevalece. Pero la otra opción es una alianza, un candidato Toledo presidente y, por ejemplo, Nadine Heredia presidenta del Congreso. ¿Ustedes han hablado de esa posibilidad? ¿O Mario Vargas Llosa, candidato a la presidencia, Nadine Heredia presidenta del Congreso? Para nada. Nosotros lo que estamos haciendo, vuelvo a repetir, no estamos trabajando ese escenario ahorita para nada. Si tú supieras los problemas que estamos resolviendo, si tú me vieras un día en mi oficina, cómo trabajamos y cómo le exijo a los ministros que trabajen. Mañana voy a estar en el Cusco y así estamos viajando. ¿Tú crees que yo voy a tener tiempo para ver este tema? No. Ahorita, para nosotros es importante que después de un escenario en el cual dijeron de todo de mí, ¿no? Me dijeron de todo, hemos logrado contra viento y marea, gracias a la persistencia en una idea, llegar a la presidencia de la República en un mar de tantas desconfianzas, donde se cayó la bolsa de valores el primer día. ¿Tú crees que vamos a estar dedicándonos a esto o a hacer un buen gobierno? Lo que estamos construyendo hoy día es un buen gobierno para que vea el pueblo, ¿no?, cómo se puede trabajar realmente, cómo puede haber eficiencia en un gobierno. Pero, presidente, esto nos lleva también directamente al tema de que esto de la candidatura de Nadine y el que ustedes no digan no, definitivamente, sino que lo dejen ahí en el aire para hacer sufrir a... ¿no? Que sufran. a sus opositores, también provoca cierto malestar en los aliados, en algunos por interés, porque si Nadine es candidata, Alejandro Toledo, por lo menos lo que dicen las encuestas, no tiene ninguna oportunidad, pero le molesta también a Mario Vargas Llosa, que no tiene pretensiones de ser candidato. Le parecería un error a Mario Vargas Llosa, y eso me lleva a la pregunta de la semana, ¿no?, que ha estado rondando alrededor de Mario Vargas. Eso no es garante, ¿no? Como dijo Freddy Otárola, que no es como dijo, no es garante de nada, ¿no? Dijo David. No, yo creo que Mario Vargas Llosa, al cual le tengo un inmenso respeto, es un actor político importante y que ha dado un apoyo político a la candidatura a partir de la segunda vuelta. Pero